que quieren salir, quieren ser contadas. ¿Alguno de vosotros quiere venir aquí a ayudarme a elegir una historia? Mi amiga Lidia va a venir conmigo. Vamos a leer el gran libro de las historias. A ver cuál de las historias quiere ser contada. Esto, perfecto. Muchas gracias. ¿Te puedes sentar? Muchísimas gracias. El utilito de la cuchara. Bueno. ¿Qué es esto? Una cuchara. Ah, una cuchara. ¡Ay! ¿Qué os gustaría? Pero no es una simple cuchara. Es la cuchara de la magia. Es la cuchara de la magia, ¿no, pequeño? Pero gracias por participar. Muchas gracias. Siguiente. No es la cuchara de la magia. Es una cuchara muy especial que ha ido andando por todos los sitios. Y es que esta cuchara nos puede contar muchas cosas. ¿Sabéis qué nos puede contar? ¿Queréis saber qué es lo que nos puede contar esta cuchara? Y también puede ser un micrófono, ¿no? También, a ver, hola, hola, probando, 1, 2, 3, a ver, habla, sí, ay, no se te oye, bueno, pues voy a subir un poco el volumen, muy bien. Pues lo que pasa es que hace muchos años hubo en un pueblo muy perdido, que estaba lejos, más allá de las montañas, más allá de los mares, incluso más allá de los grandes lagos, había un pueblo que estaba pasando épocas de penuria, que se llaman. Apenas había de comer, la gente estaba triste, y la gente estaba huraña, que se le dice. Es decir, la gente estaba sin ganas de hablar con nadie, se escondía en sus casas, no querían saber nada de nadie. Y en eso, que hubo una persona, un hombre muy anciano, que siempre iba cargado con una pesada mochila. Fue un hombre que de joven llegó a medir 2 metros, con unas fuertes espaldas, pero con el paso de los tiempos, se fue encorvando el peso del mundo y alguna que otra tristeza que le había dado su vida le fue encorvando. Pero aún así este hombre seguía paseando, seguía peregrinando por el mundo. Le gustaba conocer a la gente, le gustaba investigar qué iba pasando alrededor del mundo. Y este hombre se dedicaba a ir con esta pesada mochila, andaba. Cuando se cansaba se sentaba debajo de un bello árbol, con una copa frondosa que le daba cobijo y se quedaba descansando. Cuando tenía sed, ¿sabes qué hacía? ¿Qué podía hacer cuando tenía sed? ¿Beber? ¿Beber? ¿Y dónde bebía? ¿Cogía un árbol y chupaba el árbol? Me da a mí que no. ¿Cómo hacía para beber? ¿Con el río? Con el río, exactamente. Iba buscando los ríos de aguas cristalinas y frescas que venían directamente de las montañas. Se agachaba y podía beber. Así estuvo un tiempo hasta que llevaba días y días casi sin comer, tenía mucha hambre. Y divisó en lontananza, a lo lejos, vio un pequeño pueblo. Vio si alguna que otra chimenea encendida y unos tejados. Y decidió acercarse a ver si tenía suerte. Y comía algo porque ya las tripas le sonaban y las fuerzas le flaqueaban. Así fue como tranquilamente se dirigió al pueblo. Llegó y conforme iba pasando por las calles, las puertas ¡pum! ¡Pum! Se atrancaban, la gente se escondía, miedosa por ver ese desconocido que se acercaba al pueblo. Él, sin hacer demasiado caso, ya estaba acostumbrado a que le mirasen mal. Se fue con su pesada mochila hasta la plaza del pueblo, donde en medio de la plaza del pueblo, ¿sabéis qué es lo que había? Una fuente maravillosa, con un agua, pero un agua fresca que venía directamente de esas cimas heladas. Era un agua cristalina que la vez se apetecía beber. Pues llegó hasta la fuente, cogió la mochila y la dejó en el suelo. Se quedó mirando y se fue a investigar, se fue a dar vueltas alrededor de la plaza. Y se iba fijando y fue recogiendo pequeñas ramitas y hojarasca. Fue recogiendo, se iba acercando, miraba, esta no, y delicadamente la vuelve a dejar en el suelo. Hasta que ya por fin llevaba un buen fardo lleno de ramas, se acercó otra vez cerca de la mochila y se empezó a poner. ¿Sabéis qué hizo con esas ramas? ¿Una hoguera? Una hoguera, exactamente. Empezó a hacer una pequeña hoguera. Cuando ya veía que estaba bien, que eso se podía llegar a aprender, se fue hacia su mochila, se acercó, la abrió. ¿Cogió el mechero? No, no tenía mechero. Lo que hizo ¿La fue sacar, ceniza? de repente sacó una gran olla, una olla enorme que en ese momento estaba vacía. Se acercó a la fuente y la llenó. La llenó. Cuando ya estaba suficientemente llena, la cogió, no sin por pequeños problemas, puesto que era muy grande, y pesadamente fue y la dejó encima de la hoguera. Y entonces con una cerilla encendió el fuego. Y el agua empezó a calentarse, empezó a hervir. Y en ese momento decidió
¿qué es lo que iba a tomar ese hombre? ¿Qué es lo que se iba a hacer para comer? Que llevaba muchos días sin hacerlo, tenía mucha hambre. En ese momento dejó el agua calentándose poco a poco y se fue otra vez a investigar por la plaza. Iba por ahí mirando el suelo, investigando qué es lo que iba a encontrar. De repente veía una piedra, la cogía, la sopesaba, la miraba, la limpiaba, sopla un poco más, tío. Ay, ahora se ha salido el polvo, mire. Esta me gustaba. Y se la cargaba. Iba investigando otra y cogía. Y poco a poco fue cogiendo piedras. Pero no cualquier piedra, no. Nada más lejos de la realidad. Fue eligiendo las piedras que le parecían mejores. Había unas piedras más grandes y pesadas, otras pequeñas y apenas insignificantes, pero parece que le eran importantes. Cuando ya estaba bastante cargado de piedras, se fue otra vez hacia la olla. Y con mucho cuidado las fue depositando una a una dentro de la olla. Hasta que ya casi tenía como 20 piedras. Ocupaban casi todo el culo de la olla. Y sacó de su mochila ¿La cuchara? la cuchara de madera y fue moviendo. En eso que ya llevaba un buen rato este amigo nuestro en el pueblo. ¿Y qué pasa? Como suele pasar, los niños y las niñas como vosotros son los que realmente no tienen miedo, son valientes y tienen mucha curiosidad. Ya estaban asomándose a la ventana, se asomaban así, a ver qué hacía ese hombre tan extraño, ese hombre que nunca habían visto. Y estaba metiendo piedras en una olla, porque hacía eso. Así que al final uno de nuestros amigos se acercó y dijo, ya está bien, tengo que averiguar qué pasa. Se acercó poco a poco y dijo, hola, buenos días. Pero hola, removiendo la sopa. ¿Qué estás haciendo? Es que me he venido con mucha hambre, llevo muchos días sin comer y me estoy preparando una deliciosa sopa de piedras. ¡Una sopa de piedras! Pero si eso no se come, ¿cómo te estás haciendo una sopa de piedras? Bueno, es lo único que tengo para comer y espero que esté sabroso y que me dé mucha energía. Entonces el hombre estaba removiendo y dijo, aunque ¿sabiera esto cómo estaría realmente más bueno? Niño, ¿cómo? Con un poquito de sal. Le daría el gusto. Le digo, ¡oh, qué suerte! Justamente en mi casa tenemos un saco lleno de sal y tenemos demasiado y te puedo dejar un poquito. ¿Quieres? Hombre, si la traes, y el niño rápidamente se fue a su casa, cogió un puñadito de sal, se fue corriendo con mucho cuidado para que no se me cayese y la soltó en la gran olla con una sopa de piedras. Y el hombre, qué bien, ahora ya empieza a tener mucho mejor pinta. Al ver el resto de niños del pueblo que se había acercado y no le había hecho nada, fueron saliendo todos los niños y las niñas del pueblo. Se fueron acercando con mucha curiosidad a ese curioso hombre que estaba cocinando piedras, no os olvidéis, una sopa de piedras. Y entonces se fueron acercando y el hombre estaba ahí. Sí, pues aquí estoy cocinando mi sopa de piedras, espero que esté buena. Ya me han dejado un poquito de sal, pero necesito otra cosa. Con un poquito de aceite, ostras. Con un poquito de aceite, esta olla sí que estaría verdaderamente buena. Y otra de las niñas dijo, ¡oh, qué suerte! En mi casa tenemos un montón de aceite. Voy a pedirle un poco a mi mamá y a mi papá y seguro que así sabe mejor. Perfecto. Y rápidamente se fue a su casa. Cogió una pequeña botella y le dio el aceite y que también con cuidado, puesto que se podía romper y se podía caer. Y es un bien muy preciado. Se fue otra vez corriendo hasta la olla. Y añadieron el aceite. Y ahora eso empezaba a burbujear. Empezaba a ir a coger mejor pinta. ¿No sé lo que cogió? Está mucho más buena, aunque ahora sí, con unas cebollas, ¡hoy! Con unas cebollas, esto sí que estaría mucho más bueno. Y entonces uno de los niños más pequeños del pueblo dijo, pues mi padre tiene un campo de cebolla súper enorme, seguro que nos puede dar 2 o 3. Y rápidamente se fue a su casa, cogió 2 o 3 cebollas y por el camino las iba pelando y las pusieron. Y así fue como, iba poniendo mejor. Con perejil. Pero es que el perejil no le va bien para este guiso. El hombre lo que sí que se acordaba que le hacía su madre es que con patatas iba a estar, pero de muerte iba a estar esta sopa. Y me dijo, madre mía, pues será por patatas en mi casa. Tenemos toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y más toneladas de patatas. Podemos traer unas cuantas. Y rápidamente se fue a su casa. Cogió las patatas y las puso. Y así fue como la sopa empezó a tener mejor sabor. Voy a probarla. Ya, a que huele bien la sopa. Huele ya mucho más rico. Pero ahora esto con unas pequeñas berenjenas. ¡Ostras! Con unas pequeñas berenjenas estaría súper rico. Y rápidamente otro de nuestros amigos se fue. Así fue como poco a poco, entre todos los niños y las niñas del pueblo, la sopa de piedras fue empezando a coger un olor mucho más rico. Se fue llenando de alimentos súper sabrosos. Empezó a oler súper rico y
Qué bueno estaba súper rico. Y así fue, como cuando ya estuvo hecho toda la sopa de piedras, el anciano se levantó, vio que alrededor ya no solamente tenían los niños, sino también los adultos se habían atrevido a salir a investigar qué es lo que pasaba. Le preguntaron, ¿qué ha hecho usted? Yo he hecho una sopa de piedras, pero que tiene de todo menos piedras. Y gracias a ese hombre, ese día, todo el pueblo comió gracias a lo que habían puesto. ¿Por qué? Porque aunque era una época que apenas había nada de comer, con la ayuda y con lo poquito que aportó cada uno de la gente del pueblo, hicieron una gran sopa. Y esa noche todo el pueblo se reunió, como hacía mucho tiempo que no se reunían, en la plaza del pueblo, y compartieron una sopa de piedras, hecha por todos y por todas, que tenía todo menos piedras. Cuento contado.